Baisha pamba, Eisha papeina, coina na me ayuma hina weru mañana venían de programa entroveti, vaya gente se guatira página caja toralor, mano pera, Baisha para que espera, peina edición número 679, edición 679 de caja toralor, mano pera, Beneguiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Peina y Putación para este bello Jari y más Juaco te envía poco a apurar Ejevejina segunda de Corintios capítulo 4 maloita capítulo 4 Bellini pregunta que te di Aragina segunda de Corintios va a echar pastor Sergio va a ir con Mijina va a para ese fuerza que aquí no oita pastor Sergio ella ya enseñan de video y fuera un miano y entonces éramos yo llegue pasó Sergio que viene mañana no llega Argentina violado ñande rendujar fuera paraguayo en este caso petit paraguaya se y se agenduja a pealle hay tema en catula YouTube esta terei a topar o seguir pepe a estudiar y ne gusto y terei a hacer tema jao de Paraguay bella harmo y por visitar y muy gracias que pastor Sergio ya me ante usted sabe no pabula se siempre la video mío pues estaba en YouTube pues estaba para la posteridad pues estaba para algo años de ahorita bebé el Diego pende servidor de por eBay alguna autopata y es más igual acá el peaje de ese y de provecho hermano querido así es que fuerza bendiciones pastor Sergio aguilleque también se acuerdan entero que te vamos a enviar veina de audio a Opar Pieste redes sociales rupibe nada me llevo más abrazo rompe espalda cacuaponan pero que te ave manari que fuera y memba y tema a veces nada más 595985 162-975 los itañan de Pumburipo Pegua línea personal ya de con línea activo y pe lleva lesión a la giro Iberuca se pende ofrenda a mí ya de con línea activo ya enviada primero la número mi en privado si no pende grupo pe apea pe lleva lesión a línea personal y nada más 595-985-162-975 pe línea personal pe lleva lesión pe buceo la vende se acá pende mi pende ofrenda a mí giro rupi pe línea personal claro, pio uñande ñe ponando y cuera imba ura ñande lo mitad ave oración uña ya a full bueno y sanidad recibía que y pona pea liberación a las pintas mina gloria al todopoderoso sí ya es siempre la gente a veces avisarlo mitad a veces avisar que hubo el milagro venir de cober que tu jamás se hacen trama la oración otras cosas. Bueno, ayuno, oración, vigilia, siempre ya de cuina, pe servicio, de ministerio, ave, ñe ponanduja, ñe bojobay, pregunta y respuesta bíblica. sí. Oye, veramos, y pea, cuando la de veima, vete veina. Ambos WhatsApp, tema, pea último, huevo curico, pregunta, yes, a mí, si está primero el bautismo del Espíritu Santo o primero el bautismo en el nombre del Mesías. Bueno, pago hermano digo Maximino Montiel vaina no para ya resolver más güey sí ya aplicamos en qué consiste también el bautismo del Espíritu Santo lo estamos ya ahora entendemos ahí pero ya pues viven en ceremonias ya pues si doctrinas y tú iba ya a mí me hago otro muy sí o tú ya sabes la Gálata mía vamos ya Emma güey Catuña no está ya no está a ver con todo aquí cuerno hija ya están más o menos tiene cantidad ya oputó ya muñe punula ya hemos que ir probablemente en marzo hoy no lo estudias según la sé que sí hebrea y nada Pepe ya pues ya te la vende pregunta ya hasta verso a verso entonces ya es más curipea na muy sube precio pero o aportarse a ver o me se ve leño ofrenda a mí ya ahí te irá pues gente da vaina están vaina aprender esta web
Así que yo no pongo precio, pero sí me gustaría sus ayudas, su apoyo. Bueno, otro, bueno, hay proyectos. Estos son proyectos también, de a poco vamos a ir compartiendo sobre mesa de trabajo ya con igual. Bueno, Pecheiteina, a ver, y que está capítulo 4, ¿sí? Bueno, el ministerio según la misericordia. Pablo, sí, el ministerio, sí, hasta hoy, todo lo que estamos en el ministerio. Da ahí Pablo, ¿dónde? 4 veces, guay. Niño por un mino, güey, son. Lo capítulo 4, segunda de Corintios, sí. Opangu bebe guri, capítulo 3, que 4, 1, y por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pecharupi, pues como no ore, con te envía pona, oye me eva que orebe ñanderupi este, imbora el jumbare teterupi ve, ore, no ore cangui. Bueno, bora el jumbare tete, misericordia. Bueno, si acá me están preguntando el término de dónde deriva la palabra misericordia. En hebreo, si tiene el mismo, bueno, misericordia, ñande eso es ñande por ahí juguereco allá. Ape ñande traducción ves y bora el jumbarete. Te cuaitevi, o sea, rete cuaitevi, o sea, y así. Desde el fondo del ser. Peao yo guayue. Y a mí a veces y pe baja epe orer envía por huerecotupa y a boria ju verecovi orendive y a boria ju verecovi orendive. Ande, o sea, tiene que ver algo con las entrañas, con lo profundo del ser, la misericordia. Ella por el juguereco, vaya tío español veina por el juguereco, no hay misericordia. Y antes de que ya esté en misericordia por el juguereco mina. Bueno, pues ya a ver otro término más, o sea, peteín boraljú, o sea, jinape este pukpaitevi. Bueno, que es a mí a mañana aveñan de Yareco 4. Por eso ya tenemos este servicio por la misericordia que hemos recibido. No nos desanimamos, no le puede cangui. No nos desanimamos. Acá hay y este es nuestro ministerio y como lo tenemos vamos a decir por gracia de Dios, no nos desanimamos. Este salió el contexto. Sí, ahí le metió por gracia, ahí no es ese el término. Pero ahí a veces ya es. Esta es, hay que tener mucho cuidado con las versiones. Justamente ya tiene estudios inauguré de las traducciones de la Sagrada Escritura. Esta iteimba es la UP griego oye traducí al latín, del latín al español. Muy bien la en el griego original. De ahí que hay muchas confusiones. Lo mitad pues no estudia la griego y mucho menos el hebreo. Chagra. A veces por andún de algunos la humilla. Pero de mañana la griego vender ese cánamo, eres mañana la traducción española, a veces de topa o falta sube alguna palabra. Falta sube cualquier dos letras o falta bella y como la wiririwe. Artículos era vaya, a mañana estudian algunos artículos o unían de la palabra.
Una conjugación no iba ahí, no ir la hija guaisa. Un bollere llegué lo mitad, los letraditos. Un bollere llegué castellano, ve que todos guaisa justificar y la doctrina. Entonces, hermano querido, ya se trata ya hebreos a griego. Hebreos a griego ya mañana llegué, poto ya patinaba ahí, pota. Porque lo mitad pudo confiar, o confiar, ¿cuántos años se confió en las traducciones españolas? Inspiración, sí, no, peago, a ver, yo invité, a ver, y vale, a ver, va esto, pa. A ver, estudiado la griego, estudiar los mismos versículos, esto pa que alguna letra no ñemo iri, alguna palabra no se puso, o se cambió, o inclusive se agregó, pa, querido. Pesita aramea, por ejemplo, de mañana. De leer Reina Valera algunos versículos en topando y por y la pesita aramea y tú ya ves, sí. A ver, Reina Valera pero oía una palabra, usted palabra o validad y doctrina. A la pesita aramea venda y por y. No existe. O sea, los que escribieron la Reina Valera o los que tradujeron en español, o pan sin de más y bebe y que toda mucha robiacán de. Oye, pues, güey, ya que la ñandeña de inocente, allá es la Biblia, inspiración, anda y ya pumo, ay, acuerda monguela y mentira, güey. Ñanden botado. No hay forma, o sea. A ver, mañana, entonces veme como que a topar yima otra palabra y te, a ver, anda, ahí no tiene nada que ver con la palabra original. Todas las versiones más confiables aún mantienen algunas palabras en el griego. Andere mañana ve la español, ve topamos otra cosa. En este caso, a ver, por ejemplo, la palabra misericordia y estudiamos hacer otro gracia. Solo hay un bocapú. Vea, güey. Cambió la palabra y al cambiar la palabra cambia el significado y al cambiar el significado cambia el sabor del mensaje. Vea, pecheina. Para eso llegó a mañana que te comparación a o cambiar BBT, sí, ese era te aseguro hoy mismo estará comiendo en el paraíso. Había sido mal traducido está en la Reina Valera y en alguna otra versión. Se le puso no ñemorí la como ñemorí jamás veja hoy como la wiri. Cuidado con esas traducciones, va importante, va ese tita pisaje, pero mata ese hermano querido la pueblo común y corriente pico con cota investigado esa pico y cuata recomienda de mango uda y vi aunque ñeñan de la maestro para ñeñan de ñeña ay nada el todopoderoso me ñeñan de la herramienta me ñeñan de la capacidad me ñeñan de la tecnología me ñeñan de la programa. O gendúa con el programa oye capacita o gendúa no interesa ya supe otras cosas. Pues no podemos también justificar va ese pico ya de más pecha si Maico y cuata si Maico y cota revisa y nada orero y coro revisa está ahí tres mano y la por escala la escritura más original y la griego ve para realmente o imponer la español venían de Yareco aún del español al guaraní se revisa no qué bárbaro. Si no, más, no, porque Michael revisata jamás haya acuerda importante mañana de yeroviata. Causa usted hago y copia con angañija, ya paiteja. Ñañe manea paiteja. Pega tu ñemo uñan de la verdad. No, porque no puede ser, en 1000 años Michael copia, oye, que no. ¿Sabe qué? Al principio no estaba así. Sí, la escritura que existió, el Nuevo Testamento que existió, no hay problema. Se escribió a partir del año 50 en adelante, 70 después del Mesías, pero la ñandella de Coa, oye, escribí, me acuerdo, era muy TV. En el año 1600, Reina Valera, oye, escribí. Va, ¿dónde? Bebé. Ya, muy más y dije, no, cuidado. En el año 400, la Vulgata Latina, upea bingo la oye copia paitela completo la Biblia en español. San Jerónimo. Él fue que tradujo supuestamente del hebreo y del griego ahí, pero yo agregar eso es una cosa. Porque en vez de comparado con el griego, yo traducía una cosa no lloras ahí. Para justificar algunas doctrinas. Cuidado con eso. Bueno, ese es otro tema. Ascende golpeaba ya que la topa y Biblia otra palabra oreco. Sí, pero el concepto, la esencia del mensaje de la misericordia.
por su misericordia, bora justo sitrei obere coñandereje ñanderu. Hapen bora justo sitrei ore coipi ñandereje oje calao, va esa paja ñande mopotita, ha ñandere coponata hendie, ñandere cohendie joaque, o no ya imon burishui. Ha upea rupi entrega ñande ahí la ministerio ese va. El ministerio de ñande va. Se nos prestó, se nos otorgó para servicio. Algunos ñemon va, ese es mi ministerio. Yo tengo ese llamado, ese es mío, sea ganar tal alma, sea predicar tal parte, sea fundar iglesia, ese pea, sea muache, apamo, pepepe, Sánchez. Ah, qué pea. No, ñande goti secretario minte. Bueno, estoy mirando acá, vaya, coña de anotación, a ver. Hebreo, ve, a revisar hebreo, ve, se utiliza la Rejamín, algunos lo dice Rajamín, expresa un sentimiento muy íntimo. Esa, viste que concuerda con, aún con el guaraní. Boraljú, viste, este viejo digo ya le. Bueno, este cuaitevi, desde lo profundo, a veces y expresa un sentimiento muy íntimo desde las entrañas o vísceras, según el hebreo. Es un amor con entrega total que une a dos personas. Amor profundo. Viste que tiene que ver con amor, no con por ahí jugar esconde. Ellos pueden la si ya no han página, pero compasión o la yo por ahí jugar eco. Español, es cambian, compasión significado. Pepe topata la diferencia, compasión a misericordia. Pero ñandeco anga lo mitad ponen duñan de la japobe, a muiste hebreo vela. Pepe esa mamba esa va ya ley profundo. Desde el hay juan muiste ese corazón butete y galoita. Apeaina amor con misericordia del Padre. El Padre ama con todo su ser será. Con todo lo que él es. Guatamina de calcularse con todo lo que él es, es súper poderoso y con todo ese poder y todo te ama. Guatamina de calcular la misericordia ya en Bujicuta allá va esa vaya topa. También expresa el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo de sí mismo, ¿ya? Todo de sí mismo. O sea, el padre no llega, pero y ve aún a su hijo. No acá te debe y todo lo que tenía su hijo. Y nos otorga su poder, el Espíritu Santo. Y nos otorga revelaciones, nos otorga su palabra. Ahora, cuando me ya pillé. Él tiene vida, nos transmite vida. Y tremendo, y todo por misericordia. Agregámosle a la misericordia del Padre el sacrificio del Mesías. No pebeñan de completo. Ella es paite. A veces, y también expresa el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límite, conocido como Gesed, que está incluido en el Rehamín o misericordia del Padre. Gesed. Está incluido con la misericordia. Es este gran amor y buena voluntad del Padre que fortalece a Pablo y a los demás en el ministerio. A veces el desánimo quiere tomar el mando del ministerio, pero debemos recordar quién nos puso allí y qué siente él por nosotros. Siente Rehamín, un amor muy profundo con todo su ser. Con razón, era la de ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás, vaya ahí. Apenas mí no, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser allá. Ya corresponde eso. Pero ñandera hijo, hay ser ñandella y Juan sube. Pepe y paite mande. Ñandego y pota paite la ñandella. Y pota paite la hay catumi, hay sapula, hay usigia ñandevi. No, ñandella mo condición yisu. Ñandella ne condición de tabela ñame, Juan sube la pota ñandevi. Pues ñandella y ureo ve sube donde y pota de condiciones y potamos seguro pan de mañana. Va y con los güiros.
Y bueno, a veces, y cuando Pablo habla de rechazar las prácticas ocultas, se refiere a algunas cuestiones satánicas, diabólicas o de hechicería. 4:2, segunda de Corintios. Bueno, vamos a mirar. 4:2. Ahí vecina. Antes bien renunciamos a lo oculto, oculto y vergonzoso será, no andando con astucia. No contaban con mi astucia. No, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ese compañero muy pesa. Habla de que, o recibir revelación, de palabra adulterada. Pues de revelación. Mensaje adulterado. Hemos salido del contexto bíblico. Dojó la Biblia en la mensaje. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. ¿Sí? También quiere decir que no guardaban ningún secreto revelado. Pablo, el Todopoderoso, recibía pues, toda la enseñanza, toda la inspiración conseguido por medio del Hijo. Él no ni no ñemo marato y mata ñenga tu ta seu pase siempre hija em yande con la ya aprender a yambo seu pesa se con la aprender a bambo e paitem a vengo se are con paite registrado aunque te ale a mí ale a hina mi o sea no está queen ese boba me hace la estudio ya pues queen entonces se ale bbm se no ñenga tu y no oculto nada pe cuata pues ya pupe Pablo también en este caso no ocultó nada de lo que recibió como revelación. Lastimosamente, y vuelvo a recalcar, sí, se mal tradujo o se malinterpretó su mensaje, vaya otra cosa. Pero también sí podemos decir que Pablo rechazaba, obviamente, ni a tu hijo tenemos en qué cosas místicas, cosas, aunque hay en algunas congregaciones que hoy por eso no se debe hacer. Eso ya no es bíblico, no es. Nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza en el Todopoderoso que subió ojalá poder por medio del Hijo, en el nombre del Hijo, ñandella expulsar demonios, enfermedades heréreas. Pero ya la llegué en vuestro oro, yuku en Boguatacán de la pisa, eso es yuku de liberata. En el nombre del Mesías. O sea, se está usando elementos de liberación o elementos de hechicería. Y eso no se debe hacer en la congregación. Algunos, no, hay que practicar la hechicería, hermano, pase sobre esta sal y usted va a ser liberado. Va esta misión. Va a tener. Pase sobre ese tipo de ojupi manguera, ¿verdad? Hija, bandeja sana y cuaimbo veces para ir pija y liberar, purificación. ¿De dónde te salió eso? ¿Dónde está escrito que nosotros tenemos socorro, o sea? Entonces sí, hermano, tiene que ver también. Nosotros nos vamos a ver en las congregaciones practicando estas cosas. Que hoy día esta congregación allá declarados santos y inmaculados, limpios, nambrea, ni oí que nada, cualquier cosa han destrozado y vive acá, practicar este timba, no. Pegar la mano con una billetera para, bueno, ahí está. Ese es un ritual, ese ya es hechicería. Ya, o sea, no tiene nada que ver con allá es abrir después. Recoti unos cuantos y muy de pobre la de plata. Uta la ora tan de deje a la billetera pues no pata la después de coger la plata. Pero para entregar si vaina de plata. Va con guiro. Pues a billetera pues no pata la. Entonces la andere me que oye, o utan de triplicado guau. Se ya, sea. Va, era muy un mensaje a ese ti más eriba ahí vete y pastor se. Uya po tipo na pea, eremos in o pea co sistema lento. Hace nada más da cuello en una mesa, en tu pavo y en ese pues tiempo. Estamos hablando de ahí. Allá añares de año atrás.
O seguimos ya pues en la astucia por lado. A topar ese número so de Paraguay y quiero ir a hacer una gira de prosperidad. Veamos, hay para ponerse por los ojos de paistelo y también por lado. Y apellido Luna Jaguar o Ove. Presente también. Bueno, ahí paraguayo. Upeango, pesa yo, voy no pambalo y tan y poja, nambre en la hora de cual y tan me embao y va, esta gusta la prosperidad, doble, triple. Va, mo pita y sogue paitelo y tal. Se una ya, está eso, güey. Guaye ya, una me hija, güey. Miserable 10.000 guaraní no podés, nada, esta y timba, dice. Y güey, 10.000 guaraní. Eres, a ver, allí ya, oye. A pesar ya, pues. Ellos ya no tienen, ya descaradamente maulla, pues, banda, te iglesia, pero tiempo, puta, se sintieron estafados. Nunca más, y lo recibí, o eso, a usted llega, a pesar, te digo, en cada, ana, amena, en un pan de po, en moín de po, le podemos ir plata, no sé, depende, si vos querés 3 veces más la bendición, vos depende de la de bolsillo, ni. Acá está la bendición, la prosperidad y no pagan de por, no páñame, allá ojo malan de 50.000 hinos. Chau, socorro, o sea, hay muchas, sí, acá me citan un montón de que sí, está treimba, y lastimosamente la iglesia, la congregación le dice que son santas, pero están haciendo a modo de hechicería. Cosa que no está escrito, que no es así, y algunos inclusive, sí, y el padre me reveló hacer tal cosa, escribí acá en un papel, él le entrega con un papel, un papelito blanco con tenés que poner tu nombre, tu apellido y monto. ¿Veis? Entregar el sobre. Mm, bueno. Eh, tenés que poner tu nombre, tu apellido. El monto. El número de teléfono. A entregarla en el sobre. Y el plazo, va el tiempo para meta. Ese, o para valer como ofrenda, pero pegué en botiquina, un ajeno de la tiempo. Yo pregunto si estas cosas no tienen que ver con algunas prácticas extrañas. Bueno, son, pero ya me estoy teimba en hoy. Eso, bueno, acá según allá tuvo revelación pero y le trae no y revelación la ya. Ayuda sean guasán de ti sobre moimbaran de apellido de herea hueve. Moimba es fecha para moimbo para ya bonata hamba es fecha pa. Han el número de teléfono hueve. A pesar cero es no hay tan de ya por ti compromiso curi. A mí oí. Eruque. Es giraque. Cuidado con esto. Y revelación, acá con lo que el tema es hermano querido, y con la revelación humana, revelación de la palabra, revelación hoy copuran mañana hermano cuera, revelación o sea del engaño y la mentira, da ahí una plata, pues es culpa mía, ese hermano querido, ese muacana se ala con a veces ese ingenio le pinanda de cuello socorro lloré lo mitad de poima vea con tus chantas ahora a plata a tirarse, qué baro, traficante del evangelio ellos. Demasiado muchas prácticas hay, demasiado muchas prácticas hay que no corresponde y no tiene nada que ver con lo que realmente se enseña limpiamente en la escritura. Bueno, no, acá dice, aunque tamaño me dije, pero si nuestro evangelio, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. O sea, acá no te está diciendo, cuando habla de astucia, y con dolor pícaro y dolor de cailao por ojo de jamás. Para Pablo, eso eran legales, ellos no buscaban comerciar con el evangelio. No. Para la astucia muy buena. Entonces, bueno, rechazamos toda práctica oculta, no actuar con astucia. Todo esto se refiere a que da por rito ocultista relacionado a cuestiones de hechicería, adivinanza. Es más, Pablo reprendía espíritu de adivinanza, astrología, eh, mm, eh,
Bueno, eh, práctica, bueno, puede ser una vez aclaramos estas cuestiones de, bueno, a ver, sí, si tenían, vengo a leer, hermano querido, ya estudiar más cuengo Gálatas. Entonces, ya te ya estudian de Gálatas, ya entendemos, por ejemplo, Gálatas 2:4, ¿ve? Ahí decía que sí, habían algunos que se introducían como hermanos o espías jamás. Y probablemente dentro de la congregación de los hermanos de ahí de Corintios había algunos que y lo convertía, pero seguía practicando estas cosas. Y eso está mal, no ejayáis, no abandonáis la y práctica de ocultismo. A ver, no sé si allí. Bueno, y sí, y ellos desprestigiaban. Obviamente, eres dominante ahí, eres coti congregación, ja, bebé, o mismo hermano, ja, oleina, oye, hoy tu prueba, umía, taró, umía, ja. Entonces, en la congregación, gua. Y oye, en van de maico, esa guaygo, así que hay que tener cuidado. Para la pastor cuera ñande, ñande acate, ñande celosa la congregación. Hermano, entonces ya sé, ya no va, ya que Pablo no abandona hacer el pecado, sáquenos de, en un genio de ocabe, todo, doña arrepentiría, huye, pues no podemos permitir muchas cosas. Pero si el pastor luego pues, anda practicando alguna cosa, pues ya. Sí, no quiero yo na pronunciación, ave nombre de congregaciones, pero sí, se sabe de estas congregaciones que un miembro lleva saya, objeto y eso. O vender, o upea vender upi, upea harina en Bogotá, nambrena, perfume y todo eso. Y tiene que ver con práctica ocultista. Sí, tiene cierto es. Bueno, ahí retirado, que si uno está de acuerdo. Eh, sí, ellos están comerciando. Al fin y al cabo no te predican el evangelio, comercian de ley producto. Mm. Y si no te gustan, de vos libre. Cañube. Y voy a pillar lo que está pasando ahí. Bueno, otro. Los perseguidores tenían espías que se infiltraban en los grupos de los creyentes para descubrir el lugar donde se reunían. Sí. 4:2. ¿Qué que ver? Hay que ver, a ver. Antes bien renunciamos no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Bueno, eh, adulterando la palabra. Mm. A ver, y alguna pregunta, ojo, la de versículo, y alguno se las hace otro lado, no cuadráis. Vea, por ejemplo, y entonces, ¿quién adulteró los escritos sagrados? Vea, sí. Sí, porque ahí dice ni, vea, ojo ese, porque y, a ver, ni adulterando la palabra. Por andú. Entonces, ¿quién adulteró los escritos sagrados? Aunque esté justamente, esa viene al caso allá, ve, ese yeñe punure, ya pude lo que es allá. Pero ya explicaba ya, viene pillama los icoagües son. Sí, se fueron adulterados por los copistas de la religión que quería llevar el agua a su molino. Ay, cuera, Orovia Casebe de doctrina de entonces Omoí bebe la cuera y Orovia. Eh, la mayoría de las traducciones que tenemos en español, ¿a qué denominación? Bueno, y son católicas, hermano. Son católicas. Hay traducciones, el 90% probablemente son, sí, católicos. Hmm, bueno, Deuteronomio 4:2, y no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. Apocalipsis 22:18-19 ahí. Entonces, la palabra no adulterada. Pagó.
Lastimosamente duele decirlo, pues hay que decirlo, allá pero como ha comprobado que tenemos palabras adulteradas en las Sagradas Escrituras. Entre las Sagradas Escrituras, porque la olla adulterada no es más sagrado, es andar bien más inspirado ahí. Y en el alcance de la prueba ya se saca. Se te dimos a sacar la evidencia de algunos versículos adulterados. A pillar porque la más antiguo voy a vender por ahí. A lo mitad uno pilla igual. Vea, con Biblia recomendando, a veces y tal cosa, pues nunca se investiga. Justamente allí pongo allí comentario por no repetir para allí. Viene al caso, o sea, espectacular. Ya ahora hay tema de ese comentario. La palabra no adulterada es la manifestación de la verdad porque es inspirada por el Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo recomendó y sembró en la conciencia y mente humana. Esta práctica se ha perdido en este tiempo y por qué ha venido por duda. La de mantener la palabra pura. Esta práctica se perdió en este tiempo y por qué la de mantener la palabra, o sea, sin adulterar, va. Ojalá, hermano querido, Yarecote y Biblia pura. Pero hoy día, estamos trabajando, se está estudiando, se está analizando otra vez. Oye, topa, ahora oye, topa, ahora BTI prueba de tal parte que está adulterado se presenta. A pesar ya purificar ya. Lo que sí sabemos es que hay adulteración. ¿Por qué? Porque se encuentra prueba de manuscrito o escrito antiguo en papiro o lo que sea, que no dice así en tal capítulo, tal versículo, ni en el griego. Porque en el griego la mayoría de los manuscritos que se está encontrando ahora son en griego. 70, años 75, ya Yetopa. Y si ahí no dice, hablan de Biblia veje y no otras cosas, a la veamos años 75 o años 100 o años 200, pero guarde y va ella pota. Ese guitarro voy a andar de coabio. Pero la tema. Y sí, te puedo decir, duele decirlo, pero seguimos teniendo problemas con algunas malas traducciones y adulteraciones. Aún lo que se puede demostrar se demuestra. Oí algunos y sospechar que es adulterado, pero no se puede, diga tú ya poco de ser porque no hay evidencia. Se puede yo si no tengo evidencia, a veces tengo versículos por más sospechoso que sea, y si no hay evidencia, entonces ese se desacata la mitad me lo dejan adulterado. Pero si tengo la evidencia de que no, pero muy inte ave porque tal Biblia vendo figura. Entonces, hay que sacarlo mitad. Porque si hay que tú a malinterpretantes y a lo mejor esa es la única hija. Si hay contradicciones en la Biblia, se siempre es porque o malinterpretaste o se falseó el versículo. Entonces, cada versículo más original. Cosa que estamos haciendo nosotros acá con mucho esfuerzo y trabajo. Usando los manuscritos desde el año 200 la Yaregua. Y algunos que otro de Yacu, en papiro de más viejo, pero Gatos Muestra ya comproba documentos de la escritura en griego, en papiro, para la mía. Hay que ya recuerda la papiro, vamos y quién sabe el museo, pero sí hay pruebas. Bueno, allá, de acuerdo a la yapilla, ya sacaron los hermanos. Así que respondiendo un poquito a esta pregunta acá de si esta práctica se ha perdido en estos tiempos y por qué mantener la palabra pura. Gente, ñeñeja, allá jeca. Totalmente puro no es por lo menos, pues alguien de Taití, más Taití, estudio con yo es acá.
porque está la versión bíblica hoy. Acá uno tira agua a su molino, por eso se compara los ya por la estudio de textos, análisis crítico, textos críticos, ya se cala, ya comparar los textos allí por la de estudio crítico, o sea, más tú ya ves, más va la antiguo vea, va a ir un versículo, ves a la pe jugar, para coincidir, te para jugar, pero yo muy malo mitad otra palabra. Ojo para la GIA la UPB la mensaje te para once del mensaje o ya pi otro lado en este ya topado güey ya pi mucho de gracia güey los jóvenes en la mensaje y bueno oímos que se llama ya pupiñan en envía poco se agua y yo topada con era muy pega por más era gina beca y a toda lo hermano que era shalom bendiciones hasta mañana.